Ahí. Entonces, lo que les decía recién es que el Señor nos hace un llamado, una invitación. Y nos hace un llamado a ser santos y a santificar. Él nos ha hecho una invitación, un llamado, una invitación a ser santos y a santificar. En 2 Timoteo 2, 19 y 21 dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser vaso noble, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. En Éxodo 19, 5, 6 dice, ahora pues, si vieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto es lo que Dios tiene en su corazón, de formar un pueblo santo para Él. Santidad. Es algo glorioso, maravilloso. Él nos hace un llamado a ser santos. Ahora, esto es algo maravilloso, muy, muy bueno, extraordinario, indispensable para nuestras vidas. El llamado a la santidad, que tiene que ver con purificar, con limpiar, dedicar, consagrar. Cuando usted se pregunta qué cosas tengo que purificar, qué cosas tengo que limpiar, qué cosas tengo que dedicar y consagrar, la palabra de Dios te dice absolutamente todo. Todo en nuestras vidas. Dice mente, sentimientos, cuerpo físico, dinero, familia, trabajo, estudio, talentos, habilidades, capacidades, dones espirituales. Es purificar, separar, limpiar, consagrar a Dios todo, mente, todo lo que involucra en estas cosas. Podemos estar días enteros hablando de todo lo que, cada una de estas cosas. Entendemos que a veces nos cuesta pensar en esto. Pensamos que santificar es hacer algo para Dios de vez en cuando, o pensar que una cosita, santificar es portarse bien, hacer algunas cositas buenas, cuando el concepto es mucho más profundo. Entiendo, hermanos, que nosotros somos santos, según la palabra de Dios, somos santos por Dios, Dios nos ha santificado, pero en la vida práctica estamos muy lejos de cumplir este mandamiento de santificar. Por eso es que es algo que debemos crecer más y más en santidad, ¿sí? Crecer más y más en santidad. A veces hay días, hay momentos en que estamos santificando cosas y después al otro día nos olvidamos de lo que ni siquiera nos recordamos qué significa esta palabra. Por eso tenemos que separar, dedicar, purificar, limpiar todo para los propósitos únicos y sublimes y soberanos de Dios. Cuando tú santificas las cosas comienzan a servir. Cuando tú no santificas tu vida, tu mente, tus propósitos, cuando tú no santificas, las cosas no sirven para nada. Es como si no sirve para nada tu vida. No es útil ni para ti ni para nadie. Qué tremendo eso. Qué terrible. Tener una vida inútil. Por eso el Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y nos pregunta, pero ¿cómo nada puedo hacer? Yo hago un montón de cosas. La gente hace cualquier cantidad de cosas. Pero el Señor Jesús te puede decir, si no está en mí, todo lo que hace no sirve para nada. Para que todas las cosas tengan un propósito, tengan una utilidad y realmente que tengan un carácter eterno, tenemos que estar en Él. Es un concepto tan profundo, tan grande, tan extraordinario, que podemos hablar de eso y meditar en eso muchísimo. Es convertirnos en herramientas santas de Dios para atraer hacia Dios a personas de todas las naciones. Porque finalmente, ser santo, nos convertimos en agentes, en instrumentos de Dios para llevar salvación a todas las naciones, para mostrar a Dios
Esto era lo que Dios tenía como plan con el pueblo de Israel y con la nación de Israel desde que Dios llamó a Abraham. Dios siempre, desde que Él fundó su nación, dijo, me seréis sacerdotes y una nación de gente santa. Ellos iban a ser los agentes por medio de los cuales las naciones del mundo iban a conocer a Dios. Pero obviamente la nación de Israel falló en eso, en ser luz a las naciones. Falló y sufrió graves consecuencias por hacerlo. Y eso es lo que nos llama a nosotros. Ustedes son un pueblo santo, ustedes fueron llamados santos y tienen que santificar, tienen que tener un llamado a la santidad. Pero también el Señor no solamente que nos llama, nos hace una invitación, un llamado a ser santos, sino que nos hace un llamado a fortalecernos en el poder de su fuerza, a tomar la fuerza y apropiarnos del poder de Dios que está a nuestra disposición. Nosotros disponemos de la fortaleza de Dios y del poder de Dios. Usted puede decir, yo tengo mi propia fortaleza, yo tengo mi propia fuerza de voluntad, yo soy una persona que he sido educado, he crecido y me han enseñado a ser fuerte. Usted puede decir, yo soy fuerte como mi abuelo, que era fuerte, una persona así, que sobrellevaba las circunstancias. Pero aquí no se está hablando de un poder, una fuerza humana. Está hablando de la fuerza divina, de la fortaleza de Dios. Es una capacidad sobrenatural que viene de Dios. Amén. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Dice en Colosenses 1:11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En Primera de Crónicas 16:11 dice, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. O sea, el Señor nos está llamando a ser fortalecidos en Él. ¿Para qué? Para atravesar victorioso una adversidad y ser perfeccionados en la fe. Porque para un problema, una adversidad, una dificultad, una situación difícil de sufrimiento que te puede estar causando sufrimiento en este tiempo, algo que te cuesta muchísimo superar, realmente es muy difícil superar una situación de adversidad en nuestras vidas, cualquiera sea. Pero recuerda que no estamos hablando de una fuerza interna personal, sino estamos hablando de la fortaleza de Dios. La circunstancia alrededor nuestro puede ser de la más terrible lo que nos puede estar pasando, pero la fuerza de Dios nos puede llevar a atravesar y vencer, ser victoriosos, y después que atravesamos esa dificultad en victoria, somos perfeccionados en la fe. Y el perfeccionamiento, nosotros al ser perfeccionados en la fe, somos transformados conforme a la imagen de Jesucristo. La imagen de Cristo se va formando en nosotros. Nosotros necesitamos fortaleza, la fuerza de Dios para vencer el pecado, las acechanzas del diablo, para vencer nuestro enemigo, nuestra carne que nos acecha. Somos débiles en la carne. Dice el Señor decía, la carne es débil. La palabra de Dios usa una palabra para decir concupiscencia, se está refiriendo a la debilidad que nos lleva a caer en pecado, a sumergirnos en pecados, en cosas que no podemos vencer, que tienen que ver con nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestro carácter. El pecado que nos rodea, que nos llena y que nos llena de lepra nuestra vida. El pecado es comparado con una enfermedad tremenda, terrible. ¿Cómo podemos vencer? A través de la fortaleza que el Señor nos da, a través del poder de su Espíritu Santo.
Podríamos decir que la fuerza de Dios hace que podamos ser sanados, vamos a ser victoriosos, vamos a enfrentar el pecado y vencerlo, destruirlo, derrotarlo. ¿Ven? Vencer el pecado. Uno puede decir, es muy difícil, sí que es difícil, podríamos decir, es imposible, pero tienes el poder de Dios. El poder de Dios en ti, en nosotros, fortalecidos en el Señor para atravesar una situación difícil, un problema, una carga emocional pesada, vencer el pecado, también para despojarme de lo innecesario, enredos de la vida, hermanos. A veces tenemos que tomar decisiones de dejar cosas que nos atan. Hermanos, ¿cuántas personas yo vengo viendo, yo mismo y todos estamos viendo que no podemos avanzar muchas veces en lo que Dios nos llama a hacer porque tenemos cosas que nos atan, nos enredan en nuestras vidas? Cosas que quizás no sean del todo malas, como dije en algún momento, pero nos enredan. Demasiado trabajo, alguna disciplina, algún deporte, amistades, costumbres que tenemos que no nos permiten avanzar. Tenemos que cambiar. Fíjense un pequeño detalle. Predicar el Evangelio es una de las actividades más, es por decir la actividad por excelencia más grandiosa. Nosotros no podemos hacerlo porque tengo que hacer esto, tengo que cumplir esta responsabilidad, y esta otra, y esta otra, y esta otra, y esta otra, y tenemos tantas supuestas responsabilidades que nos están atando a cumplir la responsabilidad más importante y la única que sirve, la más importante de todas, la más valiosa. No la podemos hacer porque estamos saturados de cosas en nuestra vida que supuestamente creemos que son tan, pero tan importantes. Y no son importantes, simplemente te atan, te enredan, nos sumergen. Y Dios te dice, tienes que ir por ahí. ¿Cómo voy a ir si estoy ahí acá en el medio de la enredadera, del lodo? Pero la fuerza del Señor te hace tomar decisiones, decir, basta, esto lo voy a dejar, esto lo voy a suprimir, esto lo voy a quitar de mi vida, esto no me sirve para avanzar en los propósitos de Dios. Voy a dejar esto, tomar esa decisión de destruir cosas que te están enredando en la vida. Para hacer eso, ¿sabes qué necesitas? No solamente fuerza de voluntad, de iniciativa, necesitas el poder y la fortaleza de Dios. Te da la capacidad de poder vencer. Y para justamente alcanzar los objetivos y las metas espirituales. Hermanos, las cosas que Dios pide que hagamos, las cosas que Dios pide a las que alcancemos, que avancemos, son metas, son objetivos espirituales, pero para eso necesitas fortaleza espiritual. Hablaba una vez con una mujer que tenía aproximadamente 80 años. Decidió estudiar griego. ¿Sabe para qué? Para escudriñar las escrituras, porque quería enseñar las escrituras, pero quería saber el griego, como decía el original. El griego es un idioma, el griego bíblico, es un idioma altamente complejo para estudiar. La gramática griega es muy, muy difícil. No todo el mundo, ni siquiera en las escuelas teológicas, cuesta mucho. Esta mujer, casi de 80 años, decidió estudiar griego para estudiar a fondo las escrituras y ser maestra de escritura. Le pregunté, ¿y usted tiene fuerza para hacer? ¿Tiene fuerza? Y me dijo, yo no, pero el Señor me la da. Y yo creo que se va a graduar y se va a recibir y va a ser maestra de griego, esa mujer. Casi 80 años. Tenía nietos, tenía responsabilidades, tenía un montón de cosas que cumplir. Yo creo que el 99,999% de las mujeres van a decir, yo eso ni loco, porque yo no puedo. ¿Sabes por qué no puedes?
porque no crees que tienes el poder de Dios, porque no te fortaleces en la fuerza de Dios. El que tiene la fuerza de Dios puede hacer que el Señor haga cualquier cosa, porque no es su poder, es el poder de Dios. Y esto es lo que la palabra de Dios dice: fortaleceos la fortaleza de Dios, fortaleceos en el poder de su fuerza. Entonces el Señor nos hace un llamado, hermanos. Nos hace un llamado, una invitación a ti y a mí, a la santidad, a la santificación y a la fortaleza. Y yo pensaba, hermanos, esta, ¿qué pasa si uno rechaza esta invitación? ¿Qué sucede si uno rechaza este llamado, esta invitación? ¿Cuáles son los resultados de rechazar el llamado, este llamado, invitación a ser santo, este llamado, esta invitación a estar fortalecidos en Él, si nosotros conscientemente o inconscientemente rechazamos esto? Por alguna razón decimos: no, esto no es tan así, no es real, no me interesa, vivo más o menos como puedo vivir, esta invitación que me está haciendo el Señor, este llamado que Él me está haciendo, yo no le presto atención, me olvido de esto. Como esa invitación que te digo: te invito a comer, hermanos, los invito a comer a todos a un restaurante argentino, a comer parrillada, yo pago, los invito. Bueno, hoy me van a decir: no, pero está el tema de la pandemia, no voy. Pero imaginemos que no hay pandemia, que está todo normal y yo los invito a comer. No creo que si ustedes hablan de un restaurante argentino, buena carne, no creo que se pasen por alto mucho esta invitación. Además, algunos me van a preguntar: ¿y va a ser gratis? ¿Usted invita a nadie? Sí, yo los invito. Usted puede rechazar la invitación. Pero cuando la invitación es un poquito tentadora, usted dice: no, a ver, que me interesa. Y estas son invitaciones que el Señor nos hace, una invitación. Nos invita a ser santos, a ir hacia la santidad, y nos invita a fortalecernos en Él. ¿Y qué pasa si la rechazamos? De alguna manera, o por rebeldía, por orgullo, por ignorancia, porque no creemos demasiado, la rechazamos. ¿Qué sucede? Lo que va a suceder aquí, va a notar algunas cosas. Va a venir un sentimiento de fracaso y frustración en tu vida. Esto te va a llegar, y me va a llegar a mí y a ti. Y cuando llegue es porque de alguna manera tú rechazaste o rechazamos esta invitación. Va a venir un sentimiento de fracaso, de frustración. Cuando rechazamos, va a venir un sentimiento de desánimo y desaliento. Desánimo constante en nuestra vida, desaliento, no sabemos por qué, estamos desanimados, desalentados. Esto viene como consecuencia del rechazo a esta invitación. Comenzamos a vivir recuerdos dolorosos. A nuestra mente comienza a tener rencores y a recordar cosas que nos pasaron, fracasos, cosas que nos hicieron, dolores. Y esto nos invade nuestra mente, nuestro corazón, y ahí andamos, volviéndonos a clavar las puñales y reviviendo las heridas. Y ahí estamos, heridos, lastimados, ¿sí? Esto es lo que va a pasar que vamos a tener hastío, aburrimiento. Esto tiene que ver con una especie de depresión, de una forma suave decirlo. Ya no interesa nada, no tiene sentido la vida, no tiene sabor la vida, no disfruto la vida. Comenzamos a tener tristeza, embargarse una tristeza en nuestros corazones. Porque aquí estamos hablando de cosas reales que van a suceder por el hecho de rechazar este llamado y esta invitación, ¿sí? Y hay personas que podemos estar pasando todas estas cosas y estamos pensando de que, bueno, son cosas normales, que el Señor sabe y que la estamos viviendo porque es normal que vivamos estas cosas. Pero el creyente lleno del Espíritu Santo no debería estar experimentando estos sentimientos de fracaso, de frustración, de desánimo, de desaliento, de revivir recuerdos dolorosos, de hastío, de aburrimiento, de tristeza, de preocupación, ansiedad y temor.
miedos, comenzamos a sentir miedos, preocupación, ansiedad, temor, un montón de cosas. Comenzamos a experimentar. Todas estas cosas suceden al rechazar esta invitación a la santidad y esta invitación a fortalecernos en Él. Comenzamos a tener remordimiento y culpa. Sí, el sentimiento de fracaso, de culpa por el pecado, de las cosas que hicimos mal, de los errores que hemos cometido. Empezamos a tener esos sentimientos de culpa dolorosos. No es arrepentimiento, es remordimiento. Y les digo, muchas veces la gente cree que el remordimiento y la culpa son sanos, son buenos, sí, porque siento mal, porque me porté mal. Cree que eso es bueno. No, lo bueno es cambiar, no sentirse mal. Sentirse mal no ayuda en nada. Sentirse mal, la culpa, el remordimiento. Y todo esto son cosas horribles, horribles de nuestra vida, de la vida de las personas que experimentamos nosotros. ¿Por qué? Porque rechazamos una invitación. La rechazamos. No creemos en eso. El Señor nos dice, ven, santifica, santidad, fortaleza. Ok, no necesito, gracias. Maybe later. Ahí veo, como muchos me dicen, ahí voy a ver si, ahí me fijo. Y rechazamos. Comienzan sentimientos de ira, hermano. Esto es tremendo, esto es algo que yo estoy viendo hace tiempo y justamente en este último tiempo veo cómo se ha incrementado la ira, el enojo de las personas. El otro día fui al supermercado y vi un hombre peleando con otro hombre en la entrada del supermercado. Entré al supermercado, compré algunas cositas, cuando me puse en la fila encontré un hombre peleando con una mujer adentro del supermercado. Entonces usted me va a preguntar en qué barrio usted vive, ¿no? Porque están todos peleándose, pero noto en el ambiente gente airada, enojada. Pero la ira y el enojo viene de todo es el resultado de la frustración, de las metas no alcanzadas, de los planes frustrados, de cosas no resueltas, de una vida insatisfecha, de una vida insatisfecha. Y todo esto puede venir por causa del rechazo al llamado de invitación de Dios. Un llamado, una invitación que Dios te hace. Hermano querido, Dios te hace un llamado a la santidad y te hace un llamado a ser santo y a la santidad. Es algo glorioso. Y un llamado a fortalecerte en Él. ¿Sabes lo que Satanás te ha engañado tanto, nos ha engañado tanto que nos hace pensar, no entres en ese mundo, quédate ahí, no entres ahí, quédate donde estás, no aceptes eso porque esto de la santidad, esto de la fortaleza, eso no es algo, no es cierto lo que Dios te está ofreciendo. Y nos engaña, por eso es que tomamos decisiones completamente opuestas y que son ilógicas. Una vez un pastor decía, realmente rechazar el llamado a la santidad, el rechazar a Dios es un acto de locura. Por eso que la palabra de Dios dice que el pecado es locura. Dice, no, pastor, yo no soy loco. Sí, hermanos, desde el momento que pecamos es una locura, es un disparate, completamente. Y esa locura te trae consecuencias tremendas, terribles hacia nuestras vidas. Por eso que el Señor sigue llamando, sigue invitándote, nos invita. Y esto es lo que sucede si rechazamos esta invitación. Yo pensaba, hermanos, ¿cómo describe Dios todo este estado de frustración, de todo lo que les acabo de contar o de expresar? ¿Cómo lo podíamos cómo la palabra de Dios lo expresa? Bueno, lo expresa de varias maneras, pero yo encontré tres palabras que expresan lo que sentimos cuando rechazamos esta invitación. Todo esto que dije anteriormente, todo esto que hablé, sentimiento de fracaso, frustración, desánimo, desaliento, revivir recuerdos dolorosos, hastío, aburrimiento, tristeza, preocupación, ansiedad, temor, todo este combo de cosas se resume en tres expresiones: sed,
sed, sedientos. Esto es una expresión simbólica, física, es una expresión física porque todos sabemos lo que es tener sed de alguna manera, pero cuando la palabra de Dios dice tener sed, hambre y pobreza, es lo que resume todo esto. Son 3 palabras, podría agregar una más que es la palabra ceguera, pero quise centrarme en estas 3 palabras porque sedientos, hambrientos y pobres. Sedientos, hambrientos y pobres. Así vamos a estar y nos podemos convertir si rechazamos, si ignoramos este llamado, esta invitación que el Señor nos hace. Por eso el mensaje de hoy que estoy dando es un llamado, una gloriosa invitación. Un llamado tan glorioso, porque fíjense cómo el Señor habla acerca de los sedientos. Dice, pero el que beba el agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esta agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. ¿Usted está entendiendo? Dice, el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cuando el Señor nos hace una invitación, nos hace un llamado, nos invita, nos llama a satisfacer nuestras vidas de una forma extraordinaria, maravillosa. Este llamado a ser santos, este llamado a fortalecernos en Él, esta invitación, es una invitación a estar plenamente satisfechos en Él, plenamente satisfechos en Él. Una satisfacción única. Fíjense que el Señor dice, en el último día, en Juan 7:37, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Está entendiendo la invitación que el Señor está haciendo? Ahora, nosotros decidimos seguir sedientos. Todos estos sentimientos y todas estas cosas que nos están pasando es porque de alguna manera rechazamos esa invitación a estar saciados. El problema, yo creo que pasa, hermanos, es que nosotros vivimos creyendo que no tenemos sed, creyendo que estamos bien, creyendo que no necesitamos nada, pero llega un momento en nuestras vidas que todo esto comienza a emerger y comienzan a estar los síntomas. El Señor Jesucristo está diciendo, veía al pueblo, veía a la gente siguiendo tras una religión, veían las personas afanadas, yendo tras la religión, tras los principios de la religión judaica que los oprimían bajo mandamientos que no les satisfacían para nada, personas que estaban siguiendo el pecado, personas que estaban involucradas solo en negocios, en ganar dinero y en prosperar y hacer empresas. Y él veía a todas esas personas que en un momento, algunos de ellos y algunos estaban muriendo de sed. Y él los veía en un plano espiritual, aunque los veía prosperados y con títulos, y los veía bien desde el punto de vista humano, mundano, los veía bien desde la perspectiva humana, él desde la perspectiva espiritual, los veía sedientos, los veía muriéndose de sed. Entonces se paró frente a toda esa gente y dijo, si alguno se está dando cuenta que todo lo que hay alrededor no le está alcanzando, porque no le está calmando la sed, yo le voy a dar agua de vida. Algunos quizás lo habrán invitado al Señor diciendo, ¿qué? ¿Agua de qué? ¿De vida? ¿Para qué? No, si yo tengo mi religión, yo voy a pie, yo voy a esto, voy a lo otro, yo tengo mi vida ordenada, yo tengo mi vida, y el Señor te está mirando y dice, no tienes tu vida ordenada. No tienes nada, hermano, te estás muriendo de sed. La persona llega un punto en su vida en que no se está dando cuenta que se le están partiendo los labios y la piel se le está resecando. Hay un momento en donde el Señor te hace ver que necesitas agua. Amén. Él te está invitando. Hermano, el agua
que te sacia tu sed no es un buen trabajo, no es una buena salud, no es un buen estado familiar, no es lindos proyectos. No. Lo único que va a satisfacer la sed es Jesucristo. Solo Él te llama a beber de su agua. Y esto Él lo está diciendo a través de ser santos. Vengan, yo los voy a santificar y los voy a guiar a ser santos. Yo les voy a dar la fuerza que necesitan. Dice la palabra de Dios, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Isaías 55. Qué hermoso esta invitación que el Señor hace. Creo que Isaías, si usted puede leer Isaías 55, es un pasaje de la Escritura donde muchos le han titulado la gran invitación del Señor. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Esto está en el Antiguo Testamento. Isaías, un profeta de Dios llamando al pueblo de Israel. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Es un llamado a venir a Él no solo a calmar la sed, sino a calmar el hambre. No solo la sed, sino el hambre. Esto es algo más grandioso y más sublime. No solo está hablando del agua, sino que está hablando del pan. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. El pan que nutre, que fortalece, no solo satisface, sino que da luz, da sabiduría, da nutrientes. Y dice, vengan a comprar los que no tengan dinero. Y aquí yo pensaba que el Señor muchas veces utiliza, ve a la persona que rechaza esta invitación como una persona pobre. En Él, en su santidad, en su fortaleza, en Él hay riquezas. Ahí están las riquezas. Dice en Apocalipsis 3, 16, 18, aquí el Señor le está hablando a una iglesia y le dice, dices, soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Puede haber sed, puede haber hambre y puede haber pobreza espiritual, pero a través de esta invitación que el Señor nos hace, nos invita a satisfacer nuestra sed. Él es el alimento, Él es el agua, y en Él tiene todas las riquezas espirituales, todos los recursos para poder avanzar y alcanzar los propósitos de Dios, hermanos. Todas las riquezas. Hermano querido, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas materiales o serán añadidas. Es la única cosa que debe haber en nuestras mentes y en nuestros corazones, o sea que tienes metas económicas, tienes metas para estar prosperado económicamente. Yo estoy a favor de aquellos que buscan la prosperidad económica, pero mi querido hermano, tenemos que buscar la prosperidad espiritual. Y para buscar la prosperidad espiritual tenemos que reconocer que tenemos una bancarrota espiritual. Una bancarrota espiritual. Si en este momento tú te dices, Señor, yo quiero alcanzar metas espirituales, edificar para tu reino, ser un constructor y un edificador de tesoros en los cielos. Señor, lo puedo hacer si puedo acudir a tus riquezas. Amén. Él te hace una invitación a comer de un banquete, a beber de un agua de vida y a ser rico. ¿Con qué? ¿Cómo es que el Señor te invita?
esas cosas. En un plano espiritual y glorioso, Él nos está llamando a hacer, nos está invitando. Hermano, te invita. A veces me ha tocado hablar, aconsejar a personas y a decirle, hermano, el camino que estás tomando, la forma de vida que estás teniendo, es como rechazar la riqueza, rechazar la posibilidad de no tener hambre nunca más, la posibilidad de no tener jamás sed. Tú estás rechazando eso. Y yo me he encontrado frente a frente con personas que me miran y me dicen, sí, no, bueno, pero yo, está bien, pero yo quiero casarme con esta persona, con este hombre, con esta mujer, porque, bueno, pero la palabra de Dios dice que no. Sí, no, pero lo que pasa es que, pero está haciendo a comer basura. Sí, bueno, no, está bien. Hermano, pero está tomando una decisión que es contraria a la palabra de Dios. Bueno, pero veo que uno tiene esas cositas. Pero hermano, estás rechazando la vida, estás rechazando algo tan grandioso que Dios no te está diciendo, acepta esto que más o menos te va a ayudar. Te está diciendo, pasa de muerte a vida. Lo que hay acá es manjar, lo que hay acá es abundancia, lo que hay acá es riqueza, lo que hay acá es poder, lo que hay acá es fuerza, hermano. No, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que la vida con Jesús es difícil, ¿eh? Es difícil. Y ahí otra vez el diablo tiene ahorcada a la gente para decirle, no te metas en ese mundo de Cristo. No entres ahí. Sigue viviendo tu vida porque esa vida que estás viviendo te va a traer felicidad. Y es todo mentira, hermano. El Señor llama, ruega, clama, grita desesperadamente, venid, vengan, vengan al agua, yo les daré agua, les daré comida, les daré riquezas, vengan a mí. Por eso yo digo, Señor, ¿por qué haces esta invitación tan fuerte? ¿Por qué, Señor, tú me pusiste en el corazón a hacer este llamado a la santidad, llamado a la fortaleza? Y el Señor me trajo estos pasajes que dicen, es la invitación que yo vengo haciendo siempre. Venid, vengan, vengan, vengan y coman, vengan y beban, vengan al banquete, vengan donde hay dinero, donde hay oro, donde hay riquezas, vengan. Amén. Vengan, esta es la invitación que el Señor hace. Es una invitación a estar plenamente satisfecho, lleno, pleno, regocijado en Él. Gloria a Dios. Es una invitación a estar nutrido, fortalecido en la verdad, el conocimiento y la sabiduría espiritual. ¿Sí? Vemos que es una invitación a estar satisfecho. El agua satisface. El otro día cuando hablaba del agua, no me acuerdo, hablaba con una hermana, con Gina hablaba, sobre los bebés, cómo los niñitos hasta los 2 o 3 años toman agua. Y yo siempre noté que los niños cuando toman agua hacen, me parece como que sienten esa. Pero cuando los bebés, cuando son más pequeñitos, cuando son bebés, toman agua y sienten un placer. Y un doctor explicó, una vez vi un video, un doctor explicó que cuando el bebé toma agua, experimenta por primera vez en su vida la satisfacción que el agua da. Por eso cuando el bebé toma agua, siente esa experiencia de satisfacción por primera vez en su vida y lo expresa con un gesto y dice, qué interesante lo que explicó el médico. Y claro, por eso es que si usted a un bebé le da agua, es probable que experimente, que vea esa alegría. Bueno, es curioso y interesante este paralelo de que el Señor Jesús cuando dice, vengan a mí, beban, porque van a experimentar una satisfacción y un regocijo en Él único. No es un momento agradable en la vida, es el momento más feliz de la tierra, del mundo. Es lo más grandioso. Ni hablar cuando estemos en el cielo, hermano.
Se me paran los pelos de pensar lo grandioso que es Dios. Una invitación a estar nutrido, fortalecido en la verdad, en el conocimiento, en la sabiduría espiritual. Tú sabes, hermano, que somos potencialmente portadores de esa verdad que trae luz al mundo, que trae luz a las naciones, que nos puede despejar de dudas y de errores. Es una invitación a poseer, es una invitación, hermano, a poseer, a ser ricos, a poseer todos los recursos para avanzar en los propósitos de Dios y en los planes que Dios ha trazado para tu vida. Es una invitación que te dice, hermano, tú aquello que crees que no puedes lograr, aquel sueño que tiene que, si es un sueño que tiene que ver con los propósitos de Dios, Él te va a dar todos los recursos, hermano. Ahora, esto vuelvo a repetir, a veces cuando pensamos en los sueños, hay muchos predicadores y engañadores que hablan, sueña, pero el Señor sueña, sueña. Escúchame bien, hermano, acá no se está hablando de tus sueñitos, de tus deseos personales. Está hablando de cosas más grandes que superan todo lo que tú te imaginas. Dice, mis pensamientos, en Isaías 55, si usted sigue leyendo, dice, ¿sabe qué? Dice, después de Isaías 55, lo que acabamos de leer, dice, los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos, porque mis pensamientos son más altos, más sublimes que sus pensamientos. Pero para alcanzarlos, para lograrlos, tienes que ser rico, tienes que tener recursos. Y esos recursos el Señor los da. Esto es gracia de Dios, hermanos. Esto es gracia de Dios. ¿Qué vas a hacer con la invitación que Él te ha estado haciendo? ¿Qué vamos a hacer con la invitación que Él nos ha estado proponiendo? Una invitación. Él no te está pidiendo, ven acá y pídame lo que quieras. Y duérmete mientras me estás pidiendo. Él no está haciéndote una invitación a que le pidamos lo que querramos. No es una invitación a pasar un momento agradable en tu vida, a mejorar un poquito tu vida. Es una invitación que el Señor nos hace en el momento cuando nuestros labios están cuarteados y resecos por falta de agua. Los dolores aumentan por causa del hambre. Cuando no tenemos nada ni a nadie que nos pueda sacar de la bancarrota espiritual, aparece Él con esta invitación. Él no es una iglesia, no es una denominación, no es un familiar, no es nada de lo que te puedas imaginar, solo Él. Él es el que te extiende su mano, invitándote a ser saciado, a ser alimentado y a tener riquezas. Esta es la invitación que Él nos hace cuando nos dice, sed santos. Esta es la invitación que Él nos hace cuando nos dice, tengo fuerza. Y hay tantas cosas que el Señor nos invita a hacer. Quiero invitarte ahora a que aceptes esta invitación de parte de Dios. A que aceptes esta invitación. Y quiero tener una palabra de oración haciendo esta invitación. Oremos.